Hola, en este video voy a hablar sobre 4 autores y enfoques muy importantes en la psicología del desarrollo: Jean Piaget, Arnold Gesell, el desarrollo del ciclo vital, incluyendo a Erik Erikson y Paul Baltes y Albert Bandura. Más que solo dar definiciones, voy a explicar con ejemplos para entender mejor cómo funciona el desarrollo humano en la vida real. Bueno, primero comenzaré a hablarles sobre Jean Piaget. Piaget fue un psicólogo suizo que estudió cómo piensan los niños, y algo muy importante que él decía es que los niños no son adultos pequeños, sino que tienen una forma distinta de ver el mundo. Él propuso las etapas del desarrollo cognitivo, las cuales son 4. La primera es la etapa sensoriomotora, donde los bebés aprenden a través de los sentidos y el movimiento. Un ejemplo de esto sería cuando un bebé tira un juguete al suelo una y otra vez. No es solo por juego, sino que está aprendiendo que los objetos siguen existiendo aunque no los vea. Después está la etapa preoperacional, donde los niños empiezan a usar el lenguaje, pero aún no piensan de forma lógica. Por ejemplo, cuando un niño cree que un vaso alto tiene más agua que uno ancho, aunque tenga la misma cantidad. Luego vienen las operaciones concretas, donde ya pueden pensar de forma más lógica, pero con cosas concretas. Aquí, por ejemplo, tienes que ser muy objetivo cuando le das instrucciones a un niño, algo concreto, pues. Un ejemplo sería que ya entienden que la cantidad de agua es la misma, aunque cambie el recipiente. Y finalmente, las operaciones formales, donde aparece el pensamiento abstracto. Aquí ya pueden reflexionar, imaginar escenarios y pensar al futuro. Piaget también habló de la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando entiendes algo nuevo usando lo que ya sabías. Por ejemplo, cuando un niño ve una cebra y dice que es un caballo. Y la acomodación sería cuando cambia su idea y aprende que es un animal diferente. Entonces, para Piaget, el desarrollo es activo. El niño construye su conocimiento. Su aportación fue explicar cómo evoluciona el pensamiento y por qué es importante adaptar la enseñanza a la edad del niño. Ahora vamos a hablar de un enfoque muy diferente, algo más biológico, sobre Arnold Gesell. Gesell fue un psicólogo y pediatra y se enfocó en el desarrollo infantil desde la biología. Él hablaba de la maduración, es decir, que el desarrollo depende principalmente de la genética. Gesell observó que los niños siguen patrones similares de crecimiento. Un ejemplo de eso sería como todos los niños pasan por etapas como aprender a sentarse, gatear y luego caminar. No puedes enseñarle a un bebé a correr si aún no camina, porque su cuerpo no está listo. Otro ejemplo podría ser el lenguaje, como un niño no empieza a hablar de la nada, sino que primero balbucea, luego dice palabras simples y después ya puede formar oraciones. Entonces, para Gesell, el desarrollo es ordenado y predecible. A diferencia de Piaget, que se enfocaba en la experiencia, Gesell le da un peso más a lo biológico, y su aportación fue crear normas del desarrollo que hoy ayudan a detectar si un niño tiene algún retraso. Por ejemplo, si un niño de cierta edad aún no habla o aún no camina, en su teoría del desarrollo viene como a qué edad ya puede ser preocupante y se puede evaluar si necesita algún apoyo. Aquí podemos ver algo interesante, como Piaget dice que aprendemos interactuando con el entorno y Gesell dice que seguimos un ritmo biológico interno. A continuación, les voy a hablar del desarrollo del ciclo vital. Este enfoque dice que el desarrollo no termina en la infancia, sino que continúa durante toda la vida. Así que es importante mencionar a Erik Erikson, quien propuso que en cada etapa enfrentamos conflictos. Por ejemplo, en la adolescencia está la búsqueda de identidad. Un ejemplo claro es cuando los jóvenes se preguntan ¿quién soy o qué quiero hacer con mi vida? Pero también es importante Paul Baltes. Baltes propuso que el desarrollo tiene varias características. Primero, que es de por vida, es decir, no dejamos de cambiar nunca. Por ejemplo, un adulto también aprende cosas nuevas como usar tecnología o adaptarse a un trabajo. Segundo, él dice que es multidimensional. Esto significa que incluye lo biológico, lo emocional y lo social. Por ejemplo, una persona mayor puede tener deterioro físico, pero más estabilidad emocional. Y tercero, que es el multidireccional, es decir, que algunas áreas mejoramos y en otras no. Por ejemplo, un joven puede tener más memoria, pero un adulto mayor puede tener más experiencia y sabiduría. También habló de la plasticidad. Esto significa que podemos cambiar dependiendo de nuestras experiencias.
Por ejemplo, alguien que puede aprender un nuevo idioma, incluso siendo adulto. Aunque pues conforme la edad va avanzando puede que sea más complicado. Y algo muy importante, el contexto influye. No es lo mismo crecer en diferentes culturas, familias o épocas. Entonces, gracias a Valdés, entendemos que el desarrollo no es lineal ni igual para todos. Y la aportación de este enfoque fue ampliar la visión del desarrollo humano a toda la vida. Y ahora vamos con un autor que nos ayuda a entender cómo influye el entorno. Albert Bandura. Él fue un psicólogo que desarrolló la teoría del aprendizaje social. Él propuso que aprendemos observando a otras personas, como el dicho chango ve, chango hace. A esto se le llama aprendizaje observacional. Un ejemplo muy claro es cuando un niño imita a sus padres. Si ve que sus padres gritan, es probable que él también lo haga, o si ve que sus padres dicen groserías, también él lo va a hacer. Otro ejemplo actual en redes sociales es cómo muchas personas imitan comportamientos, modas o actitudes que ven en influencers. Bandura también habló de la autoeficacia. Esto es la creencia que tenemos sobre nuestra capacidad para lograr algo. Por ejemplo, si un estudiante cree que puede pasar un examen, va a estudiar con confianza. Pero si cree que va a fallar, puede que ni siquiera lo intente. También propuso el determinismo recíproco, que dice que la conducta, la persona y el ambiente se influyen entre sí. Por ejemplo, una persona tímida puede evitar hablar, lo que hace que tenga menos interacción social, reforzando así su timidez. La aportación de Bandura fue demostrar que el aprendizaje no solo es por experiencia directa, sino también social. De hecho, Bandura tiene un experimento muy interesante que se llama el muñeco bobo, donde puso a niños a observar cómo un adulto golpeaba un muñeco bobo y a otros niños los puso a ver cómo lo trataban bien o simplemente jugaban con otras cosas. Y los niños que vieron la conducta agresiva, la gran mayoría copiaban esa conducta cuando los ponían a jugar con el muñeco bobo. Y viceversa, los niños que no vieron la conducta agresiva no tenían esa conducta agresiva ante el muñeco bobo. Y antes de terminar, quiero compartir brevemente lo que se me hizo más interesante de estos autores. En lo personal, lo que más me llamó la atención fue cómo cada uno explica el desarrollo humano desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, de Jean Piaget me pareció interesante cómo los niños construyen su propio conocimiento. Me hizo pensar que muchas veces subestimamos la forma en la que los niños entienden el mundo, cuando en realidad está en un proceso muy activo de aprendizaje. En el caso de Arnold Gesell, me llamó la atención la importancia de la maduración. Esto me hizo reflexionar que no todo se puede acelerar y que cada persona tiene su propio ritmo de desarrollo. Sobre el desarrollo del ciclo vital, especialmente con Paul Valdés, que es un autor que yo no conocía antes de tomar esta clase, solamente había escuchado el de Erik Erikson. Me pareció muy interesante su idea de que nunca dejamos de desarrollarnos y a veces se piensa que solo cambiamos en la infancia, pero en realidad seguimos aprendiendo y adaptándonos toda la vida. Y finalmente Albert Bandura pues me hizo reflexionar sobre cómo influye el entorno en nuestra conducta. Por ejemplo, muchas cosas que hacemos las aprendimos simplemente observando a otras personas, incluso sin darnos cuenta. Y en conjunto, pues estos enfoques me ayudaron a entender que el desarrollo humano no depende de un solo factor, sino de la interacción entre la biología, la mente y el entorno. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y a continuación les voy a dejar mis referencias.